dime, mi siervo, ¿qué más haré yo por mi iglesia? No me preguntó esa pregunta. Yo no hallaba que contestarle. Y de momento vuelve y repite y me dice, dime, ¿qué más haré yo más por mi iglesia? Y de momento, cuando la segunda vez que me lo pregunta, brotaron lágrimas de sus ojos y empezaron. Bendiciones, bendiciones, bendiciones al pueblo del Señor. Espero que se encuentres disfrutando de las maravillas de Dios en este inicio de semana. En este inicio de semana vamos a escuchar este testimonio. El hermano Eliseo Otey. Este testimonio me dejó sorprendido, por eso que se lo quiero compartir. Porque son experiencias, ¿verdad?, que tuvieron los primeros hermanos, por misericordia de Dios. Por misericordia de Dios, ¿verdad? Ya el modernismo ya es algo, ya hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con los testimonios del infierno moderno, porque, Padre bendito, no se sabe si es una realidad. Pero los primeros hermanos que tuvieron esta experiencia por misericordia de Dios, que hasta hoy en día están vigentes. Escuchemos el video. Atento. Voy a tratar la manera de no interrumpir tanto, ¿verdad? Porque, quiera o no, ¿verdad?, tengo que dar mi opinión. Espero que el pueblo, ¿verdad?, me entienda. No es que yo lo haga, sino que son las leyes de la plataforma. Escuchemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y oí una voz como de trompeta hablando conmigo, que me dijo, sube acá. Padre, te alabamos, te glorificamos, honramos tu nombre en esta hora. Señor mío, he aquí tu palabra que ha sido leída, Dios santo, pero que tú sabes que en esta noche vamos a estar hablando sobre el testimonio, oh Dios mío, que tú has dado la experiencia años atrás, pero esperando, Dios santo, que cada vida salga edificada, cada vida salga, Señor, saturada de tu presencia, que así como tú prometiste hacer, que en esta noche tú también te muevas, oh Dios santo, y que tu espíritu en este momento unja cada oído, Dios mío, para que pueda oír tu palabra, tu mensaje. Dios santo, unge cada mente para que pueda entender lo que ha de hablarse en esta noche. Y Espíritu de Dios, muévete en este momento y ata todo viento contrario, ata todo aquello, Padre Santo, que quiere impedir, y glorifícate tú en esta noche, en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén, amén, amén. Bendecido sea el Señor, bendito sea Dios, alabado Dios. Se pueden sentar, mis amados hermanos. Alabanza a Dios. Me encontraba trabajando en la obra del Señor arduamente, y mientras me hallaba en ese momento, hacían años que estaba pidiéndole una petición al Señor y hablaba con Dios, y mientras estaba ministrando yo le hacía una pregunta al Señor, y cada vez le hacía la pregunta y le preguntaba, Señor, ¿por qué? Y le hablaba acerca de la iglesia y le preguntaba el porqué de muchas cosas que surgen, que bendito sea el Señor, que a veces las vidas pueden estar en un momento lleno del poder del Espíritu de Dios y pueden estar sintiendo el derramamiento del Espíritu Santo y salen esa noche llenos, libres por el poder de Dios, y después entonces vuelven y vemos en pocos días que vuelven a ser atados. Y cuestionaba a Dios y hablaba con Dios. Mientras hablaba con él, me había retirado para estar hablando con él. Y vino un pastor y me dijo, hermano Eliseo, usted puede venir y darnos una campaña. Y yo dije, bueno, ahora mismo no quisiese. Pero él siguió preguntándome, y el Señor me dijo, ve, que yo tengo que hablar contigo en aquel lugar. Y partí hacia aquel pueblo, y cuando parto al pueblo y estamos en esa noche en la campaña de 3 días, esa noche era viernes,
y había vigilia. Muchos no les gusta la vigilia, muchos les toman temor a la vigilia, pero la vigilia es cuando se le puede dar más tiempo al Señor sin prisa. Y bendito Dios, y el momento cuando usted puede en ese momento recibir algo especial de parte de Dios. Amén. Y muchos quieren la bendición de Dios hoy en día, todo instantáneo. El almuerzo lo pueden hacer instantáneo, el desayuno lo pueden hacer instantáneo, la comida en la noche vienen y la hacen instantánea, y bendito Dios, y vienen a la casa de Dios y también quieren que sea algo instantáneo, bendito Dios, pero la bendición de Dios hay que buscarla, hay que lucharla, hay que pedirla, hay que reclamarla, hay que glorificarle, hay que ensalzarle, porque dice que en medio de la alabanza mora Dios y que Dios se mueve. Mientras estoy predicando, se acabó el culto, empezamos la vigilia y sentí irme en medio de las bancas. En mi corazón yo tenía una carga, tenía una tristeza, y qué lindo es cuando el momento de tristeza, muchos aún en sus momentos de dificultad o de tristeza, corren y se encuevan y no quieren venir ni siquiera al templo, pero en ese momento que usted se siente de esa forma, es el momento de correr acá a la casa de Dios, porque usted no sabe qué Dios ha de hacer o qué Dios ha de usar en ese momento para hablarle a su vida. Y mire, y hablaba con Dios. Mientras hablaba con Dios y las lágrimas me corrían por las mejillas, de momento siento un viento apacible que viene descendiendo. Y empecé a sentir las caricias del Espíritu Santo. Y empecé a sentir su poder. Y de momento me dice: mi siervo, está bien. Prepárate, porque te voy a traer conmigo ahora, dice el Señor. Padre. Prepárate. Dile a este pueblo: ve al frente, haz una cadena y ponte tú en el medio de la cadena. Y le estoy hablando a mi siervo en este momento, fulano de tal, él ha de ungirte, y cuando él te unja, ha de caer al piso y te vendrás conmigo. Cuando oí la voz del Señor, yo me levanté rápido y me fui al frente y le dije a los hermanos que estaban orando: hermano, por favor, deténganse de orar un momento. Y quiero decirles que el Señor me ha dicho que Él me ha de llevar hacia el cielo en este momento. Así que ustedes hagan una cadena, y cuando hagan la cadena, yo me pondré en el medio de la cadena, y entonces de ahí me voy. Ellos empezaron a llorar, hacían 6 años que me conocían, y empezaron a orar, y mientras hacían la cadena y oraban, decían: Señor, no te lo lleves, déjalo. Y yo oraba: Señor, hasta el sordo no los oiga, llévame contigo. No les oiga, esa oración es negativa. Llévame. De momento, cuando yo dije que tenían que hacer la cadena y orar por mí, aquel hermano dice: mire, hermano Eliseo, cuando usted estaba orando, el Señor me dijo que yo tenía que ungirle. Yo le dije: usted exactamente es la persona. Hicieron la cadena, me pusieron en el medio, y vino aquel varón y tocó mi frente, y yo caí de espalda. Cuando caí de espalda estaba allí, pero no sucedía nada. Y yo ahí, yo decía: Señor, tú me has postrado, tú sabes que este pueblo me está mirando, y ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Y cuando de momento oigo la voz del Señor que me dice: paz a ti. Cuando me dijo paz, entró la paz. Y de momento me dice: mira. Y cuando me dijo mira, de momento los ojos de la carne que estaban cerrados, los ojos del Espíritu fueron abiertos. Y pude empezar a mirar a los hermanos que estaban alrededor orando. Y mientras ellos oraban y yo los miraba con los ojos del alma, de momento oigo y siento cuando me dicen que miré hacia arriba, y cuando yo miro hacia arriba, lo que veo es el trono del Señor, Él sentado en su trono, ángeles, 2 ángeles a su lado, me está contemplando y me sonríe, y mientras me sonríe, de momento se acerca hacia el frente de su trono y me da una sonrisa y me dice: mi siervo, sube acá. Cuando me dijo mi siervo, sube acá, de momento salieron esos ángeles que estaban allí y descendieron y se pusieron uno a cada lado mío.
Y de momento me tomaron por los hombros y empezamos a elevarnos a la presencia del Señor. Mientras nos fuimos elevando, traspasamos aquel edificio y de momento, cuando fuimos subiendo, podía ver las huestes demoníacas cómo se movían sobre la superficie de la tierra, sobre los aires, legiones, unos para el norte, otros para el sur, otros para el este, pero legiones de demonios. Pero no solamente legiones de demonios, pero mientras habían legiones de demonios, también podía contemplar el ejército del Señor que se movía, los ángeles, sobre la faz de la tierra. Y de momento me dio por mirar hacia atrás. Y cuando miro hacia atrás, pude mirar a la gente que caminaba sobre la ciudad. Pero cuando les miré, ya yo no le veía con estas ropas que ellos usaban, los colores de la ropa, sino que podía verles tal como es conocido cada uno de nosotros, como dice la palabra. Los demonios, a ellos no les importa la ropa que usted tiene, sino que cuando yo miré hacia atrás, yo podía ver las personas con sus vestiduras espirituales. Aquellos que estaban mal delante de Dios, aquellos que estaban en pecado, que no habían aceptado a Cristo y se habían lavado en la sangre del Cordero Inmaculada. Aleluya. Su vestidura estaba negra. Oiga, amigo, su vestidura está negra. ¿Por qué? Porque no ha sido lavada en la sangre de Cristo. Pero si usted viene a Jesucristo, dice que será lavado, alabanza a Dios, y no habrá mancha, no habrá oscuridad, no habrá pecado. Amén. Pero también pude ver sobre la faz de la tierra personas que caminaban, pero que su vestidura estaban blanquecitas, sin mancha y sin arruga, y se movían sobre la faz de la tierra. Pero también quiero decirle que podía haber personas con vestiduras blancas, que algunos tenían unas manchas pequeñas, otros manchas más grandes y otras manchas grandotas. Por eso dice la palabra de Dios que al ojo de Dios nada se escapa, que usted es conocido tal como es. Y cuando los demonios le miran, cuando alabanza a Dios, el diablo le mira, en lo que ve no es la ropa que usted tenga, en lo que ve su ropa espiritual, si ha sido lavada en la sangre de Cristo, y que no haya mancha, que no haya arruga, que no haya pecado. Y entonces usted aplica el nombre de Jesús con autoridad y con poder, y se tiene que ir. Amén. Seguimos elevándonos. Pasamos la luna. Este era rápido pasando. Y al fondo, a lo lejos, mientras vamos acercándonos, se ve una ciudad resplandeciente. Sus 12 puertas, sus murallas, resplandecía la gloria del Señor, rayos y bendito Dios, luces que salían de la ciudad radiante. Y pasamos por su puerta, donde estaba un ángel parado. Y pasamos por las puertas y me llevaron a un cuarto. En este cuarto me dejaron allí unos segundos o minutos, cuando de momento se abre la puerta y me dicen que pase. Cuando me dijeron que pasara, de momento yo asomo la cabeza, y cuando asomo la cabeza veo un trono, y en ese trono veo al Señor sentado en él, su vestidura blanca, una túnica que le cruzaba, una franja que le cruzaba, su pelo muy hermoso, radiante, sus ojos como llama de fuego, pero que quiere decir que penetraban. Pero esa mirada impartía amor, esa mirada se incrustaba dentro de uno. Y cuando yo le miré, yo como tembloroso, y no me atreví a acercarme donde él, de momento me dice: mi siervo, mi hijo, ven acá. Shakuta rakandara makita la masaya.
Me dice, ven acá, mi hijo. Y entonces, cuando me acerqué donde él, de momento me sentó en su falda. Cuando me sentó en su falda, y yo me sentía como un baby en los brazos de un padre amoroso. Y mientras él me abrazaba, yo sentía ese amor que se incrustaba dentro de mí. De momento sacó su mano derecha y empezó a acariciarme. Alabanza a Dios. Y mientras me acariciaba el rostro y me acariciaba la cabeza, bendito sea el Señor, de momento yo sentía que mientras él me pasaba la mano sobre el cabello, me lo iba pasando, yo sentía que toda la batalla, que todo el sufrimiento, que todo lo que había pasado aquí, bendito Dios, no tenía parte ni arte en mi vida. En otras palabras, que sentía que valió la pena esos sufrimientos que yo había estado pasando durante esos años, y que bendito Dios sentía que él iba enjugando mis lágrimas, y mientras él iba pasando su mano, yo sentía todo aquel pesar que se iba. Y de momento, bendito Dios, bendecido sea el Señor, mientras él sigue haciéndome eso, de momento me dice, mi siervo, tú me hacías una pregunta cuando estaba en la tierra. Amén. Y la pregunta que tú me hacías, yo te la voy a contestar. Pero antes de eso, yo te voy a hacer a ti una pregunta. Y la pregunta que yo te voy a hacer, quiero que me la contestes. Yo estaba esperando que me preguntase, cuando de momento me dice, dime ahora tú a mí, contéstame tú a mí ahora. Tú me pedías que te contestara, ahora yo te voy a pedir a ti, que tú me contestes. Dime, mi siervo, ¿qué más haré yo por mi iglesia? No me preguntó esa pregunta, yo no hallaba que contestarle. Y de momento vuelve y repite y me dice, dime, ¿qué más haré yo más por mi iglesia? Y de momento, cuando la segunda vez que me lo pregunta, brotaron lágrimas de sus ojos y empezaron a correrle por su mejilla. Y vuelve por tercera vez y me dice, dime, mi siervo, ¿qué más haré yo por mi iglesia? Y cuando él lloraba, mi alma, mi ser se estremecía. Sentía que se quebrantaba al ver los ojos bellos de nuestro Señor derramando lágrimas por su iglesia, preguntándome, ¿qué más haré yo por ella? No me hallaba que contestarle, cuando de momento, mire, me dice, mira, mi siervo, un día yo dejé mi trono de gloria. Un día me hice semejante al hombre, descendí, caminé por la faz de la tierra, fui sanando, fui curando las heridas, fui salvando. Mira, mi siervo, y no solamente eso, sino que cuando ellos me tomaron y me latigaron y me fueron y me llevaron a la cruz del Calvario, mira, mi siervo, cuando cogieron mi mano derecha y me la clavaron contra el madero, yo no dije, ay, esto me duele. Cuando tomaron mi mano izquierda, hicieron lo mismo. Yo no dije, ay, esto me duele. Cuando tomaron mis pies y los clavaron, yo no dije, ay, esto me duele, porque yo lo estaba haciendo por amor a ellos. Por amor lo estaba haciendo, y como lo estaba haciendo por amor, no me importaba, porque había un pueblo que había que redimir, y porque yo les amo, es que lo hacía. Oh, santo Dios, que Dios te bendiga. No solamente eso, sino que mira, yo di mi vida en la cruz del Calvario por ellos. Pasé el sufrimiento porque le amo. Y muchos, mira, Santo Dios, vienen, me aceptan, me reciben. Después que me reciben, mira, me piden y yo le doy.
Me piden de mi espíritu y yo les lleno de mi espíritu. Me piden de mi poder y yo le doy de mi poder. Me claman y yo les he dicho, clamen a mí que les responderé. Y cuando ellos me claman, yo les respondo. Marracata la macha que llaman de raya. Pero mira, mi siervo, mira, contempla como muchos después me desprecian. Y yo no le he hecho nada. Se enojan unos contra otros. Hay pleitos, hay contiendas. Y dicen, no vuelvo a servirle al Señor. Como si yo le hubiese hecho algo, cuando lo único que yo les he hecho ha sido bien. Y después no quieren servirme más. Dime. Y lloraba, ¿qué más haré por mi iglesia? Contempla, ¿ves esta ciudad? Mira, Santo Dios. esta ciudad, yo les dije que habían moradas y que iba a preparar lugar para ellos. Mira, esta ciudad es prometida para todo aquel que vence. Esta ciudad es prometida para todo aquel que pelee la batalla y que espere ese momento y que termine su carrera. Mira, mi siervo ha de llegar a esta ciudad. Pero mira, muchos predican de esta ciudad. Muchos hablan de esta ciudad. Sin embargo, después de un tiempo, por cualquier cosa la desprecian. Oh, tanta desobediencia que hay. Me llaman Señor, mas no me obedecen. Me dicen que me aman, pero mira, mi siervo, el que me ama, mi palabra guardará. No es lo que me digan, es lo que hagan y demuestren con su vida. Pero tú sabes una cosa, mi siervo. Mira, contempla. Los vencedores han de entrar en esta ciudad. Amén. Han de caminar por esta ciudad. Vete, mira, contempla, mira, mira. Mirad las calles de oro. Caminar por ellas. Y yo salí y empecé a caminar. Oh, al principio no me atrevía ni dar un paso. Pero mientras miraba, de momento y veía ese oro, esas calles de oro que resplandecían, radiantes. Yo empecé a caminar lentamente por ella. Mientras iba caminando, iba bien emocionado. Oh, y de momento empiezo a mirar edificios a mi izquierda y a mi derecha. Y yo dije, deja mirar qué es lo que hay adentro. Metí la cabeza y cuando miré, habían muebles muy hermosos. Estaba todo preparado, pero estaban vacías. Y me dijo, este es para mi pueblo. Y yo no puedo en esta noche ni siquiera poder tratar de explicarle en palabras humanas las cosas que yo vi allí. Ni tampoco podré decirle todo lo que vi allí. Una, que cogería demasiado tiempo. Y dos, que algunas cosas me dijo callarla. Es para que tú veas. Pero déjeme decirle una cosa. Yo seguí caminando. Y cuando sigo caminando, de momento salgo hacia la parte sur de la ciudad, me parecía a mí. Cuando de momento salgo y hay un jardín. Y había un río que cruzaba, agua que bajaba, y lado a lado de ese jardín hermoso, flores, un aroma que le envuelve a usted del aroma hermosa del cielo, hermosa del cielo, un perfume agradador. Y de momento sigo caminando y había un cántico en el aire, había un cántico y una paz apacible. Cuando de momento
Yo sé que voy a decir muchas cosas esta noche y tratar de limitarlas, pero que solamente usted puede creerlas por fe, que solamente el Espíritu Santo es el que da el testimonio. Mire, el Espíritu de Dios dice que da testimonio a nuestro espíritu. Bendito sea el Señor cuando las cosas son de Dios. De lo contrario no lo hará. Otras cosas son demasiado grandes como uno para poder comprenderlas. Y otras cosas, bendito sea el Señor, hay que callarlas. Pero sí, ¿por qué Dios hace esto? Cuando la mayoría de las cosas están ya en la palabra. Él lo hace. Una cosa que se predique y una cosa que digamos. Amén. Y eso estimula nuestra fe y levanta nuestros ánimos para seguir hacia adelante. Y otras cosas es que papá lo hace para que personas, su fe sea estimulada y sepan que lo que él ha dicho es real y no está esperando para aquel día glorioso, para aquel amanecer hermoso, cuando suene la trompeta y salgamos al encuentro de nuestro Señor. Mire, en ese momento voy caminando y ese jardín hermoso, cuando de momento veo a mi padre que había partido. Oh, qué bueno. Pero lo vi mucho más joven, muy él radiante, y venía hablando con dos personas. Y entro en detalle de su forma de ser y sus pelos eran como oscuros, echados para atrás. Se tenían esas vestiduras que cubrían sus cuerpos espirituales, ese cuerpo. Y de momento ellos venían hablando de las cosas del Señor. Y me encuentro frente a cara con él. Y él me mira y me dice: Eliseo, ¿qué tú haces aquí? Y yo le dije que el Señor también me llamó a mí. Me dijo: acabas de llegar. Le dije: acabo de llegar. Me están dando el tuba. Me dice, me contempla, me sonríe y me dice: mira, este es Pedro y este es Juan. Padre. Iban hablando acerca del rapto. Ellos me miraron, me saludaron sin hablar, su rostro, y siguieron en su camino. Se fueron, siguieron su conversación. Pero de momento sigo caminando y vuelvo. Y había unas paredes radiantes y algo que en esas paredes que habían esas puertas. Qué bonito. Y ahí detrás había un trono. Se oían estruendos, se oían relámpagos y se sentía una majestad que salía de aquel lugar. De momento, mire, me traen de vuelta. Y yo le cuento esto. Y esto yo no, mire, yo creo que esta es quizás la 8ª vez que yo doy este testimonio. Vuelvo, digo, es contada las veces en los años. Y cuando yo lo cuento, y siento la unción de Dios y siento el poder de Dios. Y bajo también la emoción, hay detalles que a veces yo salto por encima y después vuelvo a ellos. Y uno de ellos es, ya se lo voy a repetir, se lo voy a decir, cuando de momento vuelvo nuevamente a la presencia del Señor. Me dice mi siervo: ¿la viste? Yo le dije: sí, Señor, la he contemplado, he caminado por ella. Y dice: ¿viste a tu padre? Sí, Señor. ¿Viste a Pedro? ¿Viste a Juan? Sí, Señor. Me dijo: qué feliz están, ¿verdad que sí? Le dije: sí, Señor. Me dijo: ¿sentiste esa paz hermosa y ese aroma gloriosa y esa bonanza? Mira, es para todo aquel que lo quiera. Es para todo aquel que crea.
ha de llegar a esta ciudad y ha de compartir de lo mismo. Pero mira, mi siervo, mire, este fue el detalle que le dije. Cuando llegué a su presencia, él me hizo una pregunta. Y yo de momento me mostró ángeles que corrían a prisa. Ángeles que corrían unos para un lado y otros para otra. Padre. Una prisa. Y me dijo, ¿saben por qué están deprisa? Están deprisa porque ya el tiempo es corto. ¿Cuán cerca tú crees que está mi venida? Yo le dije, Señor, yo no sé. Me dijo, mirad. No me dijo, mirad. Yo contemplo este templo y me trae memoria. Porque las paredes, y es el primer templo que veo así, las paredes tienen ese brillo, que se ven esos brillos aquí en estas paredes. Así son aquellas paredes, pero radiantes, cristalinas, y bendito Dios, y tienen esas cosas que salen así como en esta pared, ese brillo, pero del cielo. Y había un reloj grande. Papá. Y en ese reloj grande habían, marcando la hora, no eran minuteros, sino que eran dos manos. Una mano estaba en las 11, una mano estaba en las 12. Me dice, eso es lo que falta. 5 minutos. Pero no son 5 minutos de nuestro tiempo, porque si no ya hubiese venido. Sino que me quería decir, mira, el tiempo es corto y ya voy a ir a recoger mi novia. Cuando me volvió nuevamente aquella pared y el reloj, me habla y me dice, mira, mi siervo, esta ciudad que tú has caminado por ella en parte, y digo en parte, porque mire, para el norte, olvídese, eso es una avenida, no se ve el fin. Para el sur, otra avenida que no se ve el fin. Para el este y el oeste. Pero me dijo, mira, yo solamente caminé un cantito de ella, una esquinita bien chiquitita, como vamos a decir, unos 2 bloques. Y me dijo, mira, esta ciudad es para todo aquel que sea fiel. Aquí entrarán los que hagan mi voluntad. Aquí entrarán los que viven la vida conmigo. Aleluya. Pero mira, mi siervo, y óyeme muy bien. Mira, en mi pueblo no reconocen la hora en que están viviendo. Y entre ellos hay mucha contienda. Entre ellos hay mucho pleito y enojo. Entre ellos hay pecado escondido. Entre ellos, y empezó a nombrarme. Pero me dijo, quiero decirte una cosa. Yo soy santo. Yo soy santo. Y solamente aquellos que viven una vida santa, agradable, delante de mi presencia, entrarán y caminarán en esta ciudad. Los que agraden y viven una vida agradable delante de mí. Pero mira, mi siervo, tú sabes una cosa. En mi pueblo hay muchos que se creen muy santos. Santos. Porque mira, yo le hablo por mi palabra, le hablo por mi espíritu, le hablo por revelaciones, le hablo por sueños, le hablo de distintas formas, porque no me están agradando y están mal delante de mí. Pero ellos se creen muy santos. Mira,
que si yo descendiese, a mí me mandarían a arrepentirme, Padre. porque no me conocerían. Pero deja decirte una cosa, hay tanta desobediencia en mi pueblo, y muchos en su desobediencia se pasan el mensaje que es para X persona. Y yo le hablo y le hablo y le hablo y le hablo, y ellos dicen, no, eso no es para mí. Y ellos se sienten que no están mal delante de mi presencia. Pero deja decirte una cosa, mi siervo, no para siempre contenderá mi espíritu con el hombre. Yo soy santo y mis ovejas oyen mi voz. Y aquellos que son mis ovejas han de oír mi voz y han de vivir una vida santa, agradable, alabanza a Dios, delante de mi presencia. Pero hay otros que viven una vida hipócrita delante de mi presencia. En el templo son santos, pero fuera del templo están avergonzando mi evangelio. Pero en el templo son bien santos. Mira, mi siervo, yo he visto, yo he oído, cuando le han preguntado cuántos se van al cielo, si yo veo, si yo llego a ir, y no levantan no solamente una mano, un brazo, sino que levantan las dos. Sin embargo, mi espíritu le habla y le habla y le habla y le habla y le habla. Pero no para siempre comprenderá. Porque será la tarde. Y mira, será tan tarde que no reconocen la hora en que están viviendo. Que mira, mi siervo, un día ha de abrir ellos sus ojos. Cuando me dijo han de abrir sus ojos, de momento empiezo a descender. Y abro los ojos en una parte oscura. De momento viene en aquella parte oscura, entró un temor en mi corazón. Hablando yo, tratando de explicarle a usted, un temor en mi ser. Cuando de momento veo dos ángeles, como 6, 4, 6, 6, 6, 7. Yo tenía que mirar hacia arriba. Pero no eran ángeles del cielo, sino que eran ángeles, yo llamaría ángeles caídos, demonios o ángeles caídos. Que mire, cuando ellos se acercan, esa vestidura en su pecho como de soldado, majestuoso ellos, altos, los dedos eran unos dedos delgados pero largos, como el doble del mío. Cuando usted le miraba sus rostros, impartía terror. Y se me quedan mirando, vienen hasta donde mí, y cuando se vienen acercando donde mí, de momento me dicen, síganme, sígueme. Pasé con ellos al otro lado de una división que había, una cima. Pasamos al otro lado. De momento se abre frente a mí dos puertas grandes. Esas puertas tenían cada puerta unos lingotes de hierro, gruesor, bastante, y eran de hierro. Y de momento encima de las puertas había un título y decía, este es el infierno. Las puertas se abrieron, y cuando las puertas se abrieron, de momento paso, le sigo a ellos. Él caminaba y yo le seguía. Nos fuimos introduciendo por unos túneles, cuando de momento, y quiero que me pongan atención, no quiero que digan que el hermano Eliseo dijo una cosa cuando dijo otra. Lo que voy a hablar ahora, quiero que pongan bastante atención para que no haya ninguna confusión. Aleluya. Cuando voy caminando hacia el fondo, al fondo, de momento había una puerta.
Y en esa puerta, al pasar de esa puerta, había una luz que resplandecía. Se veía iluminado como si hubiese allí lámpara, un ejemplo. Cuando de momento voy caminando hacia esa puerta, de momento miro y él me dice, entra ahí, contempla, mira y vuelvo a buscarte entre pronto. De momento yo entro y cuando yo entré, de momento, al entrar por esas puertas, al otro lado, lo que había una luz resplandeciente, estaba todo iluminado. Y oiga esto, y había una paz, una paz que yo no puedo explicarle a usted. Y estoy hablando del infierno, en un lugar, allá abajo. Había paz, y se sentía un aroma, y se sentía un gozo y un cántico en el aire, pero que emanaba de arriba. Y cuando de momento, estoy hablando en el infierno, estaba en el infierno abajo, de momento miro, cuando miro hacia arriba, a lo lejos, bien lejos, lejos, estaba la ciudad del Señor, la Nueva Jerusalén. De allá venía el cántico, de allá venía esa paz, venía ese aroma. Y estoy hablando en el infierno, vuelvo y repito. Y cuando yo contemplo y siento aquello, de momento, y quiero decir que este personaje no podía entrar ahí. Solamente podía llegar hasta la puerta, pero no entrar ahí. De momento él vuelve, me hace con el dedo, sígueme. Y usted no podía decirle que no. Su fuerza, voluntad estaba sometida a él. Y usted tenía que caminar. Mire, llegué hasta donde él y me dice las siguientes palabras. A todos aquellos que mueren antes de ser lanzados dentro del infierno, se les trae a este lugar, Señor, para que ellos puedan mirar y contemplar que la ciudad de Dios es verdadera y que ese aroma y esa paz y ese cántico que viene desde allá es lo que hay allá, y que ellos, por cuanto lo rechazaron y no lo quisieron antes de ser lanzado al infierno, mira, me dijo, antes de ser lanzado, se les trae aquí para que contemplen y sepan que el Dios es verdadero y que su palabra es verdadera y que Él lo había prometido, y por eso se les deja ver, para que sepan que cuando reciban el castigo que han de recibir ahora, no digan que Dios es un Dios injusto, sino que puedan saber que es un Dios verdadero y que su palabra y su evangelio es verdadero. Y por cuanto ellos rechazaron al Hijo de Dios y rechazaron su evangelio, este es el castigo que han de recibir. Rakata la quita la masaki amanda. Rakia mashete terekia malamasheke ti amalaya. Rokondere hi amanda masaya. Korrakandera mashika mahaya. Mire. Alabanza hi amashetu teramahaya. Rakanda. Hishetereke Rokamashia Mahaya Hayatia Malamashika Maya Hiarakama Lakamashitereke Horakama. Me dijo, y alabanza a Dios, y yo quiero decirle a usted una cosa. Cristo no habló de Lázaro en el seno de Abraham. Y dice la palabra del Señor que ellos podían ver. Y dice que ellos pidieron, aquel hombre rico le pedía que aunque fuese con la punta del dedo le tocase la lengua. Pero deje decirle una cosa. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo vino, venció en la cruz del Calvario,
Dice que al tercer día Él se levantó. El Espíritu Santo lo vivificó de entre los muertos y alabado Dios, lo levantó. Y dice que cuando Cristo, alabado Dios, pasó al otro lado, le quitó la llave del infierno y de la muerte al diablo y le dijo: entrégame esa llave. Y él tuvo que entregársela. El diablo no podía creer lo que estaba viendo. Él creía que había vencido a Cristo en la cruz del Calvario, pero a la vaca mía raya. Pero Cristo al tercer día cruza al otro lado, le dice: diablo, entrégame la llave del infierno y de la muerte. Y el diablo decía: no puede ser, no puede ser. Pero dice que tuvo que entregarle la llave, y dice que Cristo tomó esa llave y fue abriendo la llave de la cautividad de Sion, y dice que fue saliendo, y la cautividad de Sion fue saliendo, y que Cristo empezó, ahí llegó hasta la presencia de Dios Padre, y se sentó, se acercó al Padre. El Padre le miró y le dijo: hijo, por cuanto has vencido, siéntate a mi diestra. Arracata la masaya y requendere mesea. Pero dice que con Cristo iba, alabado Dios, un pueblo grande que iba alabando y glorificando su nombre. Y eran aquellos que estaban en la cautividad de Sion, que habían creído por fe. Esa capita de Mashabarraya. Yes. Santo. Shatuterrekia Malamaya Rakandere Mesea Rakatalama Kurama Rakia Masaya. Él ha vencido, y porque se sentó a la diestra de los padres, esa es la victoria suya, esa es la victoria mía. Él está sentado y es Señor de señores, Rey de reyes. Rakia Masaya es el alfa, es el omega, es el principio, es el fin de todas las cosas. Yes. Es el león de la tribu de Judá, el Hijo del Dios viviente, mi Salvador, su Salvador, mi Rey, tu Rey. Marracatalamashamarraya. Aleluya, aleluya, aleluya. Y su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. ¿Cómo es su nombre? Jesús. ¿Cómo es su nombre? Que se oiga en el cielo, aquí en la tierra, debajo de la tierra, que lo oiga el diablo, los demonios. Arracamasaya, y a su nombre, a su nombre. Con aplauso al Padre, con aplauso al Hijo. Ay, santo. Rakamashamaraya. Rakaya Shatikamashaya Rakamashemerea. Aleluya. Vamos a ponernos de pie un segundo para adorar al Rey de Reyes, Señor de señores. Shamarrakamalaya, el que venció en la cruz del Calvario. Aleluya, aleluya, aleluya. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Rakakalamashaya. Santo. Seguidme, 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 y veréis la ciudad. Seguidme, seguidme, y os sentaréis conmigo en la mesa. Donde tomaremos de la vida y del pan y yo prometo para los pequeños ponerle nombre nuevo y corona de vida. Amén. Gracias, Señor. Dice el Señor: a tu nombre gloria. Y vamos a darle un aplauso más, por favor. Aleluya. 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 Aleluya.
Es tan lindo, es tan precioso. Se huele el aroma de su presencia. El aroma, Amarrakamamanda Ramashaya. Su majestad, oh, su majestad se pasea en medio de nosotros. ¡Yeah! ¡Aleluya! ¡A tu nombre! ¡A tu nombre! Santo, santo. ¡Y a su gloria! Amén. Mire, Santo, santo. después de una presencia tan bella, de su un derramamiento de su presencia tan bella, sería un momento bello para llamarle y hacerle llamamiento. Aleluya. Y se lo voy a hacer porque se siente su majestad. Pero, ay, Señor mío, yo no sé si continuar, porque lo que voy a decir ahora es triste. No quisiera quitarle ese gozo que sienten, pero a nuestros amigos que están aquí, porque he sentido su presencia, porque he sentido como corrientes que bajan, porque he sentido como ese sol hasta de cantar y de saltar y hasta de correr. Esa es la presencia de nuestro Dios a través de su espíritu. Por eso la hermana echó a correr, le dio esa vuelta por ahí, le dio la vuelta por allá, le dio vuelta por aquí y echó a correr, porque mire, el Dios que nosotros le servimos es un Dios vivo, es un Dios real, que se deja sentir en medio de su pueblo, que le alaba y le glorifica. No quisiera empañar su gloria, pero me veo en la obligación de terminar a lo que voy a decir. El personaje, por eso me dijo después de esas palabras, se viene hoy. ¡Qué terror! Yo tuve que seguirme como una oveja. Me introducimos por unos túneles oscuros. Momento. Llegué donde había uno con la mano en una puerta. Se me queda mirando. Veo que abre la puerta. Cuando él abrió esa puerta, ay, Señor, ay, Dios mío, oh, Shamakiara, Kamalama Shaya, oh, Señor Santo, eres santo, era un crujir, era agonía lo que salía de aquel lugar, lo que podía oír. Eran llantos pidiendo uno misericordia, llorando. Mire, eran como cataratas aquellas voces que iban cayendo, iban gritando, gimiendo. Unos pedían misericordia, otros blasfemaban y maldecían. Pero unos años antes de eso, como en esta noche, amigo y amiga, que tú estás aquí, me estás oyendo, y usted ha venido no por casualidad, sino que ha venido con una invitación especial del Dios del cielo, que la ha traído para que oiga y le reciba a Él como Salvador, para que usted no tenga que pasar por donde dice la palabra, pasaban aquellos que no han conocido su nombre. Cuando abrieron aquella puerta, mire, había años atrás yo le había hablado a un señor en la bodega cuando íbamos hacia la iglesia, mi madre y yo. Nos detuvimos en la bodega, era verano, tomando un refresco y seguir hacia la iglesia, hacia el templo. Y de allí habían unos hombres, y les predicamos y les dijimos, mire, Cristo le ama, Cristo viene pronto. Cristo murió en la cruz del Calvario por sus pecados, acéptele, recíbale. Mire, y me sale un hombre y me dice,
Cristo, ya yo estoy cansado de oír que viene. Cristo, yo no creo en Él. Le dije, usted no sabe lo que está diciendo. Porque mire, Cristo es real y le ofrece vida eterna. Pero si usted no viene a Cristo, mire, también dice la palabra de Dios que el diablo es real y ha de tomar su vida para eternidad. Y aquel hombre me dijo, mire, si el diablo es real, mira, diablo, si tú eres real, ven y busca mi alma que yo te la entrego. Ay, Padre. Yo le dije, mire, Señor, usted no sabe lo que está diciendo. No diga eso, porque Él está oyendo y le va a venir a buscar. Pero diablo, esto es real, ven y búscame, que yo no creo que es Cristo, que es Cristo. Estoy cansado de oír de Cristo, cansado de oír de ese pequeño que viene. ¡Qué hombre necio! No sabiendo que el tiempo, mire, por él y por muchos más, mire, el tiempo sigue corriendo. Pero mire, por vidas como él, que vivió esos años que él tenía, era porque papá dándole una oportunidad más. Me fui, después de darle el mensaje. Cuando íbamos en la esquina dando la vuelta, mi madre y yo, de momento nos cuentan que a los 5 minutos, después de 5 minutos, después de irnos, el hombre cruzó la calle para ir a jugar billar. Y venía un carro huyendo de la policía. Y lo cogió en el medio del bloque cruzando. Le dio un cantazo que voló por los aires. Y en menos de 5 minutos, el diablo se había llevado su alma, porque cayó muerto. Cuando me abrieron aquellas puertas, apareció ese hombre en la puerta y lloraba. Me decía, ¿se acuerda de mí? Yo soy el que le dije aquel día que no creía en el cielo ni en Cristo. Y mire, ahora me encuentro en este lugar de tormento para mi alma. Y mire, antes de lanzarme a este lugar, me llevaron a un jardín donde yo miré hacia arriba y pude ver la ciudad que usted decía. Pude oír los cánticos y el aroma. Pude sentirla y la paz. Y ya para mí es tarde. Ya para mí es tarde. Me lo mostraron y me dijeron, eso fue lo que despreciaste y porque no creíste y me trajeron a este lugar de tormento. Y ya para mí no hay esperanza. ¿Se da cuenta? No hay esperanza. Y pude mirar y ver personas que yo le había predicado, personas que le servían al Señor, aún predicadores. Yo estaba consciente que la muerte lo había cogido en pecado y el infierno se lo llevó. ¡Ay, Señor! Yo no pude resistir. Empecé a llorar y dije, Señor, ya yo no resisto más este lugar. Sácame de aquí. Sácame de aquí, Señor. No quiero ver más. Y levanto la mirada hacia arriba y a lo lejos estaba este mundo donde usted y yo caminamos, cada cual viviendo su vida cotidiana. Mire, ellos están allá en sufrimiento, ya ni se acuerdan quizás de ellos. Así es. El mundo sigue su afán, mas ellos están en sufrimiento porque rechazaron a Cristo, la paz, el gozo, la vida eterna. Y voy terminando. Mire, en ese momento, cuando a lo lejos estaban las nubes y bien lejos, y se veía, pero había un resplandor. Demasiado. Momento. Aparecí delante de la presencia del Señor de nuevo. Y
siervo, viste, muchos no creen de ese lugar, por eso te llevé. Pero y de vuelta al mundo y dale y dile que el cielo es verdadero. Dile que ha visto esta ciudad, que habéis caminado por las calles de oro, que ha visto mi majestad, no en toda su gloria, porque no puede, pero un día sí la verás. Pero sí, mira, demostrar el infierno y dile que ese lugar es verdadero también, y que aquellos que no se preparen a la hora de su día, de su muerte o de mi venida, han de encontrarse en ese lugar. Y dile que yo les amo, que yo les espero con los brazos abiertos, que vengan a mí, descansen, que yo les dé descanso y le daré vida eterna. Oh, pero dile que yo morí en la cruz del Calvario por ellos, fue por ellos, porque le amo, y que le ofrezco vida eterna, y que un día caminarán por esta ciudad mano a mano y cantarán un cántico nuevo, un cántico de la redención. Y mira, en mi pueblo hay mucho sufrimiento, en mi pueblo hay mucho pesar, hay mucha batalla, hay mucho dolor. Mira, pero dile que pronto yo iré y los traeré conmigo y enjugaré todas sus lágrimas. Dile a mi pueblo que no se rinda. Dile a mi pueblo que sigan caminando, que sigan batallando. Amén. Que pronto sonará la trompeta. Y aquellos que tengan sus vestidas blancas y se hayan preparado saldrán al encuentro de mi presencia. Dile que hay muchos que están ganados, que yo lo he visto, que ni siquiera pueden alabar mi nombre, ni siquiera me pueden glorificar. Pero dile que lo único que tienen que hacer es doblar rodillas delante de mi presencia. Lo único que tienen que hacer es alabar mi nombre. Lo único que tienen es que glorificarme. Lo único que tienen que decir es aleluya, aleluya. Y mira a mi siervo y dile que ese aleluya irá surcando los espacios y llegar a mi presencia. Y yo he de recibirlo y he de descender en mi Santo Espíritu, ha de derramarse sobre ellos y ha de fortalecerles para que sigan hacia adelante, porque pronto voy a buscarlo. Y mira, mi cielo, dile que hay madres que en el silencio de la noche gimen y lloran por sus hijos, su hogar. Y dile que sus lágrimas yo las tengo en mi redoma. Oh, papito precioso. Y dile que mi pueblo, dile que en el silencio de la noche, cuando están descansando y sienten que la lucha es grande y pesada y que ya no pueden, dile que en el silencio de la noche yo llego allí donde ellos están en sus cámaras secretas. Y mientras ellos duermen, yo me siento allí al lado de su cama. Y dile que yo tomo mi mano
y le acaricio, le voy acariciando, le voy acariciando sus cabellos, y mientras yo le voy acariciando los cabellos, le voy fortaleciendo, le voy llenando de mi presencia, le voy llenando de mi poder, porque pronto, pronto yo voy a buscar a mi pueblo. Y mira, pero eso sí, dile a mis siervos, los pastores, que yo sé que la lucha es grande y fuerte, y que ellos sienten que a veces ya no pueden con la carga, pero dile que sigan clamando a mí, que yo les fortalezco, que yo soy su fortaleza, que candor grande tengo para ellos. Y dile a mis siervos, los pastores, que prediquen mi palabra a todo tiempo y fuera de tiempo. Pero dile a ellos que mira, que mi altar es santo, y que de ahí yo bendigo a mi pueblo. De ahí yo derramo de mi presencia, de ahí yo le hablo a mi pueblo, de ahí salvo, de ahí fortalezco, que de ahí yo me muevo en medio de mi pueblo. Llévale el mensaje. No, Señor. Déjame aquí, por favor. Tú tienes siervos y siervas. Dale a ellos el mensaje, pero no me haga irme de tu lado. Yo me quiero quedar contigo aquí, Señor. Me dijo mi siervo y me acarició. Y me dijo, mira, pronto, contempla. Y me mostró cómo me iba a mandar a buscar. Y me dijo, yo te traeré, pero vete y lleva el mensaje. Y entonces me dijo, mira, vete ahora. Mis ángeles que te trajeron te han de llevar. Me tomaron y empezamos a descender. Llegó nuevamente a la iglesia y los hermanos estaban allí llorando, porque el hermano Tey yacía en el piso muerto. Y lloraban y clamaban a Dios, devuélvele la vida, Señor, y clamaban. Y mire, yo entré dentro de mi cuerpo, y cuando entré dentro de mi cuerpo y me quedé allí acostado, dije, Señor, tú sabes que ellos me están mirando, y a mí, tú sabes, yo me voy no aquí postrado en el piso. Deja levantarme. Entonces me dijo, no te muevas hasta que yo te diga. Entonces yo traté de levantarle el brazo, pero cuando levanté el brazo, lo que salió mi cuerpo espiritual, mi brazo espiritual, yo trataba de mover los dedos y no podía. Trataba de mover los pies para levantarme y no podía. Trataba de levantarme y no podía. No tenía ninguna autoridad sobre mi cuerpo. Y me dice, oigo la voz del cielo, te dije que te quedes ahí. Yo dije, sí, Señor. Cuando de momento, somos cabiciduros, ¿verdad que sí? Ay, Señor, tenga misericordia de nosotros. De momento, oigo la voz que me dice, ahora mi siervo, entra a tu cuerpo. Y oigo de momento y hace... Y cuando sopló, quedé yo dentro y aquí estoy. Alabado Dios. Alabanza a Dios. Alabado Dios. Bendecido sea su nombre. Gloria a Dios. Vamos a cerrar esto. Vamos a centrarnos. Qué precioso. Y qué maravilloso, ¿verdad? Yo me he gozado de una manera muy especial. Me he gozado, ¿verdad?, al escuchar este impactante testimonio. Yo sé que usted también. Dios le bendiga a usted que se quedó del comienzo hasta la terminación, la paz de Cristo en su vida.
La paz de Cristo con usted. Gracias por visualizar. Estos testimonios nos ayudan, nos edifican y nos transforman de manera muy especial. ¿Sabe por qué? Porque usted escuchó lo que nos espera. Es que a eso, ¿verdad? Es lo que le comparto. Usted escuchó lo que nos espera ahí arriba. Calles de oro, mansiones de cristal. Pero ahí que tenemos, ¿verdad?, que luchar, tenemos que perseverar, tenemos que serle fiel a Dios. Tenemos que serle fiel a nuestro Padre Celestial. Así que 1000 bendiciones. Dios les guarde, me los bendiga grande y abundantemente. Espero, ¿verdad?, que se haya gozado grandemente. Coménteme, ¿verdad?, si se quedó hasta el final escuchando este testimonio impactante. Dios te guarde, Dios te bendiga grande y abundantemente, y mis oraciones por ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Así que paz de Dios para todos en el nombre de Cristo Jesús. Nos vemos en el próximo video, si así en la bendita voluntad y misericordia de Dios. Maranata. Cristo viene. Bendiciones. Amén y amén.